Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Siempre es un gusto, es un placer estar en la casa del Señor y poder compartir su palabra. Acompáñame un momentito, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por toda tu asistencia, Señor, por toda tu ayuda. Padre, queremos, Señor, seguir caminando hacia ti, caminar hacia tus propósitos, caminar hacia tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que en este momento esa revelación del Espíritu Santo que tú has preparado para tus hijos, que ahora venga sobre nosotros, Señor, esa unción fresca, tanto para enseñar como para aprender, para hablar y para escuchar, Señor. Para no solamente escuchar con los oídos físicos, Señor, sino también con ese ser interior que está dentro de nosotros, que tiene hambre y sed de ti, Señor, de tu palabra. Que podamos, Señor, aprender más acerca de ti, pero aprender, saber a través de nuestro interior, no solamente a través de nuestras cabezas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rendimos todas nuestras áreas, yo rindo toda mi mente, todo lo que sea mío, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda usarme para bendición de tu pueblo. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando el tema de los niveles de gloria y vamos a continuar con las implicaciones de la ciudad esposa. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 21. Y aquí debemos recordar que encontramos en Apocalipsis 21, encontramos a la esposa del Cordero en su estado pleno, eterno y perfecto. Esa es la meta absoluta de Dios para todos nosotros, para su Hijo Jesucristo. Todo lo que nosotros podemos encontrar de Génesis a Apocalipsis tiene su cumplimiento final y absoluto en Apocalipsis capítulo 21. Así que esa es la importancia de este tema que estamos estudiando. Todas las historias, todas las revelaciones, todos los encuentros que nosotros vemos a través de toda la Escritura tienen una culminación, una conclusión magnífica, y esa es la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Estamos en Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer los versos centrales, versos 9 al 11. Dice aquí Apocalipsis 21, 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Así que el ángel le dice: vení, te voy a enseñar la esposa. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Y aquí es donde relacionamos los dos conceptos, ¿verdad? La santa ciudad de Jerusalén representa a la esposa del Cordero. La esposa del Cordero, entendemos todo ese conglomerado de creyentes que califican para llegar a esa posición. Califican para vivir en la ciudad de Jerusalén. Y aquí nos dice el verso 11, al final del verso 10, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Así que aquí en estos versos, a partir de estos versos, vamos a encontrar muchas características, no las vamos a ver todas hoy. Vamos a seguir avanzando poco a poco. No es mi interés solamente dar un pequeño pasoncito sobre estas cosas, si es la culminación, es el objetivo de toda la palabra de Dios. Por eso estamos tomando el tiempo necesario para ir en los detalles. Pero debemos recordar que cuando estamos hablando de la nueva Jerusalén, esa que desciende del cielo de Dios, todas las características que nosotros vamos a estar mencionando, las debemos enfocar no solamente a nosotros, pero por supuesto que lo principal es que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida,
Pero todo lo que encontramos en la Nueva Jerusalén nos habla de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Eso es lo primero. Si nosotros encontramos alguna característica en esa Nueva Jerusalén es porque es la naturaleza de Dios que está reflejada en el lugar donde Él va a habitar con nosotros por la eternidad. Pero también todas estas características, por supuesto que se aplican a la esposa del Cordero en el sentido de la iglesia de Dios universal. Todo ese conjunto de personas que a nivel global siguen a Dios con todo su corazón. También se aplica a las iglesias locales, ¿verdad? Lugares como este en el que nos reunimos a darle culto a Dios, en el que se enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Iglesias locales que también deben cumplir con estos requisitos. Y por supuesto los miembros individuales de cada iglesia, que somos cada uno de nosotros, también debemos cumplir estas características. Yo en este estudio me he basado en cómo aplicarlo a nuestra vida personal. Pero es necesario que nosotros comprendamos que estas características pertenecen a todos estos niveles de revelación, al nivel personal, al nivel local, al nivel mundial y, por supuesto, al nivel de la gloria de Dios, al nivel del carácter de Dios. Así que en estos aspectos que vemos de la Nueva Jerusalén, del carácter de Dios, debemos aplicarlos de manera general, ¿verdad? Todas estas características, todo lo vamos a aplicar de manera personal, pero en cualquier momento, por extensión, lo aplicamos a los otros niveles. Vamos a repasar aquí en nuestra imagen, en la imagen que tenemos todas las implicaciones de lo que significa ser ciudad, la ciudad esposa. Vamos a ver la imagen, si me hacen favor. Y aquí nosotros encontramos estas 9 características. Ya hablamos acerca de la gloria, ¿verdad? La gloria, que es ese estado, esa naturaleza de Dios manifestada en nosotros, que como creyentes debemos alcanzar la gloria de Dios, ¿verdad? Alcanzar todos esos pasos que nosotros vimos en Romanos 8, 28 al 31. La glorificación es el último paso. Así que este es el último paso. Todo lo que estamos hablando de la Nueva Jerusalén, que era reluciente, ¿verdad? Que era gloriosa. Entonces nosotros vimos que nosotros debemos tener la gloria de Dios. Debemos llegar a la gloria de Dios, llegar a la Nueva Jerusalén, pero también tener la gloria de Dios dentro de nosotros, ¿verdad? El carácter de Cristo de Dios formado en nosotros. Luego nosotros vimos la santidad, que pues de lo que nos habla la santidad es de la absoluta pureza, y en este caso la absoluta pureza moral de Dios. Esa es su santidad, pero Él nos pide a nosotros que nosotros tengamos esa misma naturaleza. Dice, sed santos como yo soy santo, así que Dios requiere de su esposa que también sea santa, que busquemos la pureza en todos los aspectos de nuestra mente, alma, corazón, en nuestras actitudes, en todo, que busquemos la pureza. Luego nosotros hablamos acerca del gobierno. La Nueva Jerusalén, o sea, la esposa, implica el gobierno, y esto implica, por supuesto, haber aceptado el gobierno de Dios sobre nuestra vida, o sea, aceptar el señorío de Jesucristo sobre nosotros. Esa es la primera parte. Y si nosotros aceptamos ese señorío, debemos dar el siguiente paso, que es con la ayuda del Espíritu Santo también gobernar sobre nuestra propia vida. No puedo decir solamente yo me someto a Cristo y todas las cosas van a pasar por magia dentro de mí. No, Él quiere que nosotros tomemos las riendas de nuestra vida con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, y gobernemos nuestra propia vida. Y solamente así, ¿verdad? Estando bajo su gobierno, teniendo gobierno sobre nuestra vida, entonces podremos gobernar sobre las naciones de la nueva tierra. Podremos gobernar juntamente con Cristo, como lo vimos en Apocalipsis 22, que la Nueva Jerusalén va a ser el centro del trono de Dios, que es el centro del gobierno de Dios. Desde ahí, para calificar estar en ese lugar, debemos nosotros tener este gobierno, ¿verdad? Estas 3 facetas del gobierno de Dios. Luego nosotros hablamos sobre la justicia. La justicia de Dios es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y también es la administración de las recompensas y los castigos de acuerdo al cumplimiento de la voluntad de Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, tengo recompensa. Si no hago la voluntad de Dios, entonces tengo un castigo.
Y nosotros como creyentes también debemos vivir en la justicia de Dios, ¿verdad? Somos justificados por la obra de Cristo en la cruz, pero se nos pide que esa justicia no solo nos sea imputada por su sangre, sino que caminemos en esa justicia, que caminemos en los mandamientos que Dios nos da a nosotros, que hagamos su voluntad. Y de esa forma nosotros también en la nueva tierra pues vamos a ser personas que enseñen la justicia a la multitud, a las demás personas que logran estar en la nueva tierra. Nosotros les vamos a enseñar la justicia si nosotros hemos adquirido esa justicia en nosotros. Luego hablamos de la fidelidad, ¿verdad? Por supuesto que la fidelidad son todas aquellas personas que son dignas de la confianza de Dios, no solo porque cumplen lo que dicen, ¿verdad? Eso es ser fiel. Alguien fiel es alguien que cumple lo que dice. Pero como siempre cumple lo que dice, entonces se puede confiar, se puede esperar que haga también las cosas que se le encomiendan a esa persona. Jesús necesita de todos nosotros que querramos ser fieles a Él. Dice Apocalipsis capítulo 17 que los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Por supuesto que al ser esposa del Cordero, él espera que su esposa sea fiel con él, que no tenga un corazón dividido, ¿verdad? Que diga, sí te amo a ti, pero también amo a otro, ¿verdad? Tengo un corazón hacia las cosas de Dios y hacia las cosas del mundo, ¿no? Yo digo, yo quiero seguir a Cristo, pero quiero seguirlo de verdad. Claro, también les he dicho que todas estas características es un camino, son un camino, cada una de estas áreas nos podría tomar toda la vida poder adquirirlas. Pero estamos trabajando en todas ellas a lo largo de nuestra vida. Nuestro trabajo no es fácil, no les puedo mentir, nuestro trabajo no es sencillo, pero no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, lo hacemos en la ayuda del Espíritu Santo. Lo hacemos con el poder de Dios, lo hacemos con la ayuda de la palabra de Dios. Así que cada una de estas áreas nosotros vamos progresando en ellas, pero se supone, o Dios espera de nosotros, que al final de este camino nosotros hayamos recorrido estas áreas, la justicia, la fidelidad, el autogobierno, la gloria, o sea, el carácter de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a continuar y vamos a tratar de ver estos otros 3 aspectos que tenemos acá, que van a ser la libertad, la verdad y la paz. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para revisar estas 3 áreas que también forman parte de estas características que como cristianos debemos adquirir para formar parte no solo de los salvos que van a habitar en toda la tierra nueva, que es el primer nivel de gloria, sino adquirirlo para poder vivir en la nueva Jerusalén que desciende del cielo y estar cerca de Jesús en todo momento. Así que aquí nosotros vamos a revisar algunos versos. Vamos a iniciar en el libro de Gálatas. Si me acompañan por favor a Gálatas, capítulo 4, verso 21, a partir del verso 21. Solo quiero que entendamos que aquí en Gálatas, aquí en la carta que Pablo le está escribiendo a los Gálatas, en ese tiempo Pablo está teniendo un problema. Que hay muchos de los judíos que recibieron a Jesús en su corazón, pues en Jerusalén, muchos de los apóstoles, muchos de los discípulos que estuvieron con Jesús o que fueron discípulos de los primeros discípulos, han salido a compartir las buenas nuevas del Evangelio, pero al ser judíos quieren que estos gentiles que viven en los otros países, de esa época, pero que son gentiles que no tienen la religión judía, que no pertenecen al pueblo israelita, quieren que cumplan la ley de Dios. Y están se ha vuelto una pugna, ¿verdad?, entre los que dicen que sí, los que son gentiles deben circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés, y están los otros que dicen que no, ellos son gentiles, ellos no son judíos, no deben estar guardando la ley de Moisés porque esa ley se cumplió en Cristo. Así que había una pugna en esos tiempos. Así que veamos estos versos bajo ese contexto. Y para poder explicarnos esta situación de los que están bajo la ley, los que están bajo la gracia, Pablo va a usar una alegoría que se llama la alegoría de Sara y de Agar, ¿verdad? Son las 2 mujeres de Abraham. Y dice en el verso 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley,
¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, ¿verdad? Aquí es donde no es literal lo que nosotros vamos a encontrar en las historias de estas 2 mujeres, sino la historia de estas 2 mujeres es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El uno proviene del monte Sinaí, ahí donde Moisés subió y recibió todas las tablas de la ley, ¿verdad? Donde escribió el libro de la ley con los 613 preceptos. Así que uno es el que proviene del monte Sinaí, el de la ley, el cual da hijos para esclavitud. Y este es Agar. O sea, Agar, la esclava de Sara, la esclava de Abraham, ella representa a los judíos, ¿verdad? Descendientes del pueblo hebreo, que recibieron los mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la que está en la tierra, la que geográficamente nosotros encontramos en el Asia Menor. Dice, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, que es la que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Porque estamos hablando de la nueva Jerusalén. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué característica tiene la nueva Jerusalén? La Jerusalén que está arriba, la que estamos esperando, es que la nueva Jerusalén es libre. Y si nosotros queremos ser parte, o sea, lo que nos dicen estas características es lo que las personas que forman parte de esa ciudad tienen en su propio ser. Nosotros necesitamos, para formar parte de la nueva Jerusalén, ser libres, no ser esclavos, no estar atados a preceptos, a mandamientos que con el tiempo se volvieron en esclavitud para todo el pueblo. Este tema es más complejo, yo no me quiero, profundizar en este tema porque estoy hablando de la característica de la libertad. Pero nosotros en el día de hoy, mire, es impresionante saber que una de las ciudades más homosexuales de todo el mundo está en Jerusalén. O sea, que muchos de los del pueblo de Dios, por supuesto, luchan por ser fieles a la Torá. Pero muchos no. Y están en la esclavitud del pecado en esa área. El saberse los mandamientos de la ley de Moisés no los ha hecho libres del pecado, libres para vivir una vida armoniosa, llenos del carácter de Dios, sino que están esclavos del pecado. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de los mandamientos de los preceptos, sino a ser libres. Vamos a leer aquí verso 31, ¿verdad? Me voy a saltar al verso 31. Acuérdense que nos está diciendo que Agar representa el monte Sinaí, pero en este caso Sara nos representa la nueva Jerusalén que está arriba, que es madre de todos nosotros en este sentido. Isaac es el hijo de la promesa, ¿verdad? Es el hijo de la promesa de la libertad absoluta de Dios. En el verso 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estamos libres, somos libres en Cristo Jesús. En el siguiente verso, que se pasa al capítulo 5, verso 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. En este caso, esta esclavitud es, número uno, a la esclavitud, no del guardar la ley literalmente, porque hay hebreos, ¿verdad?, que cumplen la religión judía con el corazón. Y Dios se agrada de estas personas, ¿verdad? Dios se agrada de las personas que lo siguen con todo su corazón, aunque estén guardando la ley de Moisés. Sin embargo, cuando Cristo vino, nos hizo libres de esa ley. Nosotros no necesitamos andar buscando guardar los mandamientos que les fueron dados a un pueblo distinto.
Nosotros somos gentiles, no somos nacidos del pueblo hebreo, por lo menos no es lo que nosotros sabemos. Claro que una de las bendiciones del pueblo hebreo fue haber sido deportado a todas las naciones de la tierra y ahora hay descendientes de los judíos o de los hebreos en todas partes del mundo, aunque no lo sepamos. Pero según lo que nosotros sabemos en nuestra manera de vivir, somos gentiles. Y no necesitamos volver hacia atrás a judaizar, a cumplir esos mandamientos, ¿verdad?, que le fueron dados a un pueblo. Ellos sí tienen ordenanza perpetua de guardar esos preceptos, pero nosotros no. Nosotros somos libres. Ahora, hay muchas formas de esclavitud y es lo que nosotros necesitamos entender. Por supuesto que la Biblia nos habla de esta esclavitud de la ley, porque era la pugna que había en este momento. Pero nosotros somos como especialistas en hacernos esclavos. Nos encanta que nos diga cómo se tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Porque un esclavo es aquel que el amo le dice, haz tal cosa, y el otro dice, sí, señor. No tiene voz, no tiene voto, no tiene pensamiento independiente, sino que tiene que hacer lo que su señor le dice. En este caso, podemos ser esclavos del pecado, ¿verdad? Esa naturaleza pecadora que está en nosotros nos dice lo que nosotros debemos hacer. Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Porque mientras que estamos esclavos del pecado, es lo que nos pasa, no hago lo que quiero, más lo que no quiero hacer, eso hago. Y es de esa esclavitud del pecado de la que nosotros necesitamos salir. No solamente es no andarnos peleando con las personas mesiánicas, ¿verdad?, que están buscando cumplir los mandamientos del pueblo judío, sino más allá es de esta esclavitud del pecado de la cual Jesucristo vino a hacernos libres. Nos vino a liberar de la ley, sí, pero también vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, de todas esas actitudes que por naturaleza están en nosotros. Así que dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Jesucristo nos hizo libres del pecado al pagar por todos nuestros pecados en la cruz. Eso es lo que se nos imputa en esa justicia de Cristo. Sin embargo, en la vida real, ¿verdad?, nosotros aún seguimos cometiendo pecados. La misma Biblia dice que el que dice que no comete pecado es mentiroso. Porque todos vamos en este proceso, pero es el deseo de Dios que seamos libres, cada vez más libres. Los pecados que me esclavizan a mí o que vienen en mi linaje familiar no son los que están en tu familia, no son los que te atormentan a ti, no son los que te esclavizan a ti. Cada uno tiene sus diferentes áreas y por eso no debemos sentirnos unos mayores que otros. Porque todos estamos peleando con las mismas obras de la carne, solo que en diferentes áreas, ¿verdad? O sea, yo no puedo juzgar a una persona que es adicta a las drogas o al alcohol si yo soy adicta a la comida, por ejemplo. Si yo soy adicta a andar hablando mal de mi prójimo, si soy adicto a la televisión, si soy adicto... O sea, es el mismo pecado de adicción. Pero como yo no me drogo, entonces yo soy mejor. Pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo, yo estoy adicto, o sea, estoy esclavo de una u otra situación. Así que el objetivo de Dios es que nosotros encontremos la libertad que está en Cristo, la libertad absoluta. Eso significa muchas cosas, porque son muchas cosas las que nos esclavizan. Número uno, que no caigamos en la esclavitud de estar judaizando, de estar cumpliendo mandamientos que no fueron dados para el pueblo gentil. Número dos, por supuesto que lo principal es que no seamos esclavos del pecado. Y número tres es que cada uno encontremos aquellas áreas en las que somos esclavos. Somos esclavos de nuestra creencia, de lo que nosotros creemos. No podemos actuar más allá de nuestras propias creencias. Y tenemos pues creencias que nos limitan y creencias que nos dan libertad. Pero somos esclavos de nuestras creencias. Cada uno debe encontrar aquellas cosas de las que somos libres. Mire, aquí mismo en Gálatas 5, versos 13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros, sino servíos por amor los unos a los otros.
porque toda la ley en esta sola palabra, y esto es en esta sola frase, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con estos versos comenzamos este estudio hace un par de años, ¿verdad? Cumplir los mandamientos de Dios, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y más allá de estos versos, ¿cuáles son los mandamientos a los que estamos sujetos? Todo se resume en esto: amar al prójimo como a uno mismo. Por supuesto que este es el segundo mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero nosotros somos llamados a libertad, pero no debemos usar esa libertad para ser esclavos otra vez o darle ocasión a la carne. Cuando se dio esta discrepancia, ¿verdad? Pasaron varios años en estas pugnas entre los que decían que sí se tenían que circuncidar y guardar la ley de Moisés y los que decían que no, que Cristo nos hizo libres y que Él no vino a darle esos mandamientos a los gentiles. Así que más o menos como 15 años después de la muerte de Jesús se realizó el Concilio de Jerusalén, que queda registrado en Hechos capítulo 15. Ahí se reunieron todos los apóstoles, llegó Pedro, llegó Pablo, estaba Jacobo, estaban todos los otros apóstoles. Muchas personas interesadas en este tema se congregaron en Jerusalén y cada uno expuso su punto de vista. En el verso 28-29 se levanta Jacobo, el hermano de Jesús, que en ese tiempo es el pastor general, por decirlo así, es el apóstol de Jerusalén. Y en ese momento él está dirigiendo la iglesia de Jerusalén y se levanta y dice en el verso 28 de Hechos 15, dice: porque ha aparecido al Espíritu Santo, en primer lugar, le ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros, hablando de los gentiles, ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Punto. Y dijeron que iban a mandar a los mismos discípulos, a los apóstoles, a todas las iglesias alrededor de Jerusalén, ¿verdad? A comunicar esta resolución que el Concilio de Jerusalén tuvo. Nosotros recibimos del Espíritu Santo que los gentiles no deben estar guardando la ley de Moisés, sino solamente estas cosas que a nosotros nos parece que es necesario. Todas, por supuesto, no andar sacrificando cosas a los ídolos. Y en este sentido, Pablo también lo va a explicar en una de sus epístolas, no me quiero meter ahí. Solo quisiera enfatizar un poco lo de la fornicación. La fornicación no es solamente, digamos, que una persona soltera tenga relaciones sexuales con otra persona, eso le llamamos fornicación, sino esta palabra fornicación es porneia, es todo lo pornográfico, ¿verdad? Es porno. De esta palabra griega viene esa palabra porno, porneia, pero son todas las actividades sexuales ilícitas. Todas las actividades sexuales ilícitas se resumen en esta palabra porneia. Ahí no solamente entran las actividades sexuales de los solteros, sino todo, homosexualidad y todas las formas de homosexualidad que hoy vemos, todas las depravaciones sexuales, toda la agenda con el arco iris, que ustedes ya saben cuál es, que son cosas que restringen en estas plataformas, pero a mí me asombra que definitivamente es una de esas cuestiones que dijeron, mire, es necesario que se abstengan de esto. Sin embargo, es una de las situaciones que más se promueve en este tiempo y de las cuales nosotros debemos apartarnos, abstenernos de todas las formas de fornicación. Dentro de la fornicación entra el adulterio, ¿verdad? Nosotros separamos, adulterio es lo que hace una persona casada, fornicación es lo que hace una persona soltera, pero no. La fornicación o esta porneia incluye todas las actividades sexuales ilícitas delante de Dios, situaciones que van en contra de la naturaleza de lo que Dios ha creado. Y al caer en estas cosas, pues simplemente lo que caemos es en nuevas formas de esclavitud. Así que tomemos en cuenta,
Pero la esencia es, los gentiles no están obligados a guardar la ley de Moisés y en este sentido no están obligados a judaizar. Luego quisiera mostrarles estos dos versos en cuanto a la libertad. 1 Corintios 6:12 nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En este mismo sentido, Pablo lo vuelve a mencionar en 1 Corintios 10:23 y dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que nosotros somos libres. Mire, si usted no quiere venir al culto del domingo, está bien, usted es libre. Usted no quiere leer la Biblia, no la lea, si usted es libre. Que usted usted es libre de hacer lo que usted quiera. Tiene esa libertad. En esa dirección del Espíritu Santo, dijo: absténgase de lo sacrificado a los ídolos, absténgase de la sangre, ¿verdad? No ande tomándose la sangre de las personas ni de los animales en estos sacrificios que se hacían. Absténgase de lo ahogado, ¿verdad? De los animales que no han sido degollados, sino que se ahogan en su propia sangre, y de la fornicación. Pero de todas las otras cosas somos libres, absolutamente libres. Pero yo debo preguntarme, aquí Pablo dice: todo me es lícito, pero ¿me conviene? Esta actividad a la que yo me quiero dedicar, esta cosa que yo quiero hacer, esto que estoy pensando, esta carrera que quiero seguir, este lugar a donde quiero ir, ¿me conviene? Yo puedo hacerlo, porque todo me es lícito. Soy libre, pero ¿me conviene? Luego dice: todo me conviene, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿Yo puedo ingerir drogas? Sí puedo. Pero si esa droga me domina, ¿cuántas personas nosotros vemos perdidas en la drogadicción y el alcohol? Absolutamente dominadas por la droga. Y son cientos de formas de esclavitud en las que nosotros somos dominados por algo más. En este sentido somos esclavos de algo más. ¿Yo lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero si me domina de alguna forma, entonces no me conviene. Y por último dice, la última cuestión es: yo lo puedo hacer todo. Quiero aprender música, o quiero cantar, o quiero dedicarme a los deportes, o ¿qué quiero? Soy libre. Pero esto a lo que yo me quiero dedicar, esto que quiero hacer, a ese lugar donde quiero ir, ¿me edifica? ¿En realidad me hace una mejor persona de lo que soy? ¿Me hace más libre, me hace más puro, más santo, más verdadero, más fiel, más justo? ¿Me motiva más hacia el carácter de Cristo o no? Por eso, aquí en Gálatas, Pablo nos decía: nosotros somos libres, pero no usemos la libertad para las obras de la carne. Porque si nos volvemos a ir hacia las obras de la carne, entonces vamos a ser esclavos de la carne, esclavos del pecado. Y eso nos domina. Eso no nos conviene y eso no, definitivamente no nos edifica. Así que somos libres. A libertad nos llamó Cristo. Él compró la libertad para nosotros, pero no podemos, no debemos usar nuestra libertad para las cosas que son dañinas para nosotros mismos, dañinas para el nombre del Señor. ¿Verdad? Tantas cosas que se han hecho en nombre de Jesús, que lo único que han hecho es dañar el nombre de Jesús. Así que somos libres. Y de verdad debemos buscar la libertad en todas las áreas de nuestra vida. No ser esclavos de nuestras actitudes, esclavos de nuestras creencias limitantes, esclavos de otras personas, esclavos de tantas cosas de la religiosidad. A veces salimos de una forma de religiosidad y entramos a otra
forma de religiosidad, por eso le llaman religión, ¿verdad? ¿De qué religión sos? Pues es una forma, es un conjunto de ritos y de formas de acercarse a Dios, y nos salimos de ahí y nos vamos a otro lado, simplemente a ser esclavos de otras formas, de otros ritos, de otras maneras de acercarnos a Dios. Y todo lo podemos hacer, ¿verdad? No es pecado hacer esas cosas, pero nos edifica la religiosidad, hacer las cosas por pura expresión externa, hacer solo por obligación, o hacerlo con el verdadero corazón, porque no hay algo que yo pueda decir, ay, es malo orar, es malo poner horarios de culto, es malo decir, no, está bien. Si lo hacemos de corazón, en la libertad que tenemos todos de hacerlo, de corazón entregándonos a Dios. Pero si volvemos simplemente a hacerlo porque otra persona lo dice, entonces estamos cayendo en una nueva forma de religiosidad y una nueva forma de esclavitud. Bueno, me vuela el tiempo, así que continúo. Quiero leerles Juan 8, versículos 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y estas palabras resuenan en un montón de círculos, cristianos y no cristianos. La verdad nos hará libres. Todas las formas que la verdad pueda tomar, pero que sea la verdad. Cualquiera cosa que nos guíe a una verdad personal del Señor nos va a hacer cada vez más libres. ¿Pero qué es verdad? Hoy es tan relativo, está mi verdad, la verdad del vecino, la verdad de un cierto grupo de personas. Cada uno cree tener la verdad, pero ¿cuál es la verdad? La verdad verdadera, decía alguien por ahí. Número 1, la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Dice aquí, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Así que la verdad está en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Todo lo que Jesús vino a enseñarnos, todo lo que está alrededor de Jesús, de su carácter, de su obra, de su voluntad, todo eso es verdad. Dice, el Espíritu de verdad. Todo lo que el Espíritu Santo verdaderamente nos enseña y a lo que verdaderamente el Espíritu Santo nos guía, es verdad. Esas son, digamos, nuestros pilares fundamentales. Pero debemos encontrar todas las formas de la verdad, siempre con ayuda de la palabra de Jesús y del Espíritu Santo, tratando de confrontarlo todo con eso. Pero nosotros necesitamos encontrar, por ejemplo, nuestra verdad. ¿Quién soy yo de verdad? ¿Cuáles son mis cosas buenas, mis habilidades? ¿Qué es todo lo bueno que yo tengo, todo lo que he logrado? Magnífico. Pero no solo eso soy. También soy las cosas que aún no he logrado, todas esas cosas de las que todavía soy esclavo, todas esas actitudes, todas esas creencias, todos esos pensamientos, todas esas actitudes que aún no son agradables completamente al Señor. Esta parte oscura también soy. Y descubrir tanto mi luz como mi sombra es importante para conocer mi verdad. Porque si ni siquiera sé dónde estoy, ¿cómo puedo avanzar? Debo encontrar la verdad. Todas las formas de la verdad, les digo, no lo que las personas dicen que es la verdad, lo que la palabra dice que es la verdad, lo que Jesús nos enseña a través de su ejemplo, lo que el Espíritu Santo nos guía como verdades. Así que dice aquí, que los judíos, ¿verdad?, que habían creído en él, le respondieron. Estos no son otros de los que estaban peleándose con Jesús todo el tiempo. Son de los que habían creído en él. Se enojaron y le digo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dijo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. A mí me encantan estas confrontaciones que Jesús hacía con las personas, ¿verdad? Porque siempre estamos tomando las cosas como muy literales.
Él en ningún momento les dijo esclavos. Dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde mencionó él la esclavitud? Pero ellos asumieron que si nos habla de libertad es porque en algún momento nosotros fuimos esclavos. Y es cierto. No puedo llegar a decir yo que nací libre de todo en la vida. Por el contrario, cuando nacemos en esta naturaleza pecaminosa, humana, caída, nacemos completamente esclavos de esa misma naturaleza. Y necesitamos ser libres. Pero Jesús no se estaba enfocando en la esclavitud, sino en la libertad. Conozcan la verdad y van a ser libres. Y yo decía, pero si nosotros nunca hemos sido esclavos. Sin embargo, pues todos sabemos la historia de Jerusalén, de los israelitas. Ellos fueron llevados cautivos, no es esa una palabra para esclavos, fueron llevados cautivos a Babilonia, estuvieron con los persas, estuvieron con los griegos, en este momento están siendo gobernados por los romanos. ¿Son libres? No son libres. Tal vez no son esclavos porque no se ha pagado un precio, no están, digamos, no les ponen ese sello del esclavo porque ellos sentían que no eran esclavos porque no estaban bajo el verdadero símbolo del esclavo, ¿verdad? La persona que era comprada por un dinero y se le ponía la marca de su señor. No se sentían de esa forma, pero ellos no eran libres de todas formas. Pero se sentían libres porque son hijos de Abraham y en ese sentido tenían razón, fíjese. Por eso que Gálatas nos está enseñando que todos los descendientes de Isaac eran libres, porque eran hijos de la promesa de Dios. Somos herederos de las promesas de Dios, de las promesas eternas de Dios. Y pues no eran hijos de la esclava, ¿verdad? No eran hijos de Agar y no eran árabes y toda esa parte de la historia. Dice aquí en el verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús nos está liberando, entonces somos verdaderamente libres. No se trata de lo que nosotros creamos, que queramos, lo que los demás digan, lo que los demás piensen. Se trata de esa obra que Jesús está haciendo en nosotros. La verdadera obra de Dios en nosotros, no las formas de religiosidad. La verdadera obra de Dios en nuestra vida. Si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Así que esa es la libertad a la que estamos siendo llamados. Esa clase de libertad es la que nos va a llevar a la Nueva Jerusalén. Todo lo podemos hacer, pero no hagamos lo que no nos conviene, lo que nos domina y lo que no nos edifica. No seamos esclavos de la carne del pecado. No seamos esclavos de la religiosidad, de la ley de los hombres. Así que preguntémonos, ¿de qué somos esclavos? ¿Somos esclavos de algo, de alguien? ¿Somos esclavos? ¿Estamos atados? ¿No tenemos libertad para servir a Dios por alguna razón? ¿De qué somos esclavos? ¿De la carne? ¿De qué área de la carne? ¿De qué pecado? ¿Soy esclavo del mundo? ¿Soy esclavo del diablo? Tantas formas de esclavitud, de la mentira. Es más fácil a veces creer en la mentira que en la verdad y nos esclaviza la mentira porque nos gusta. Es más fácil. ¿Conocemos la verdad? ¿Somos verdaderamente libres? ¿Somos verdaderamente hijos? Porque estas cosas son las que determinan nuestro lugar en la Nueva Jerusalén. Quiero leer Salmo 119, 45 y dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Pero hermana, ¿de qué está hablando? ¿No está hablando que no debemos buscar los mandamientos de Dios, que es todo eso del Antiguo Testamento? No. Estos son los mandamientos de Dios para nosotros, para nuestra vida personal. Los mandamientos que nosotros cumplimos en la libertad que Dios nos ha dado para cumplir esos mandamientos. Dios me muestra su voluntad para mi vida en alguna área, para mí eso es un mandamiento. Tal vez ese mandamiento no se aplica a mi vecino, pero es lo que Dios me está pidiendo a mí.
Ese es un mandamiento de Dios para mí. Así que andaré en la libertad porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Hacer la verdadera voluntad de Dios para nuestra vida no nos hace esclavos, no nos limita, ¿verdad? Sino que nos hace libres. Caminar en la verdadera voluntad de Dios nos hace libres. No permitamos, no dejemos que tantas formas de verdad nos esclavicen. Pero la mayor parte de las cosas que nos esclavizan están adentro de nosotros. Nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestro carácter. Todo esto es lo que verdaderamente nos esclaviza y Dios dice, camina el camino de la libertad. El camino de la libertad es hacia la verdad. Así que espero, en el nombre de Jesús, haberme dado a entender, porque a veces estas cosas son un poco complejas. Pero, hermanos, examinémonos si lo que estamos haciendo en cualquier área, en nuestro trabajo, en nuestras actividades familiares, en lo que hacemos en nuestra casa, en lo que hacemos en la iglesia, en lo que hacemos en la calle, esas cosas que nosotros estamos haciendo, ¿nos dan ese sentido de ser libres? O lo único que hacen con nuestro interior, con nuestro corazón, es ahogarnos, hacernos esclavos, estar atados por algo o por alguien. La buena nueva es que Cristo vino para hacernos libres. Y Él quiere que nosotros permanezcamos en esa libertad y que con esa libertad lleguemos a la Nueva Jerusalén. Vamos a quedarnos en esta parte el día de hoy, porque no nos va a dar tiempo de entrar a otro tema. Y acompáñenme a orar. Pidámosle al Señor que nos muestre el verdadero camino de una vida en libertad. La libertad va muy asociada con la alegría. Muchas veces cuando hacemos cosas en las que estamos siendo esclavos, hay un cierto sentido de gusto, pero de gusto momentáneo. Después de que pasa ese momento, llega la tristeza y estamos otra vez en esclavitud. Pidámosle al Señor que abra los ojos, que nos abra los ojos del entendimiento para que podamos entender qué nos está esclavizando, porque debemos ser libres. Él pagó el precio para nuestra libertad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, con este anhelo de libertad. Señor, no existe otra idea de libertad que extender las alas y volar a donde uno quiere ir. Sin embargo, a veces ese querer nuestro no nos guía a la libertad. A veces lo que queremos, en realidad lo que nos lleva es a la esclavitud. Porque la verdadera libertad no es en satisfacernos, no en hacer lo que nosotros queremos. Algunas cosas está bien. Pero es en aquellas cosas que tú nos muestras que son tu voluntad para nosotros. Y tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta para nosotros. Esa voluntad es la que nos hace libres. Nosotros somos ignorantes, somos ciegos. ¿Qué podemos saber nosotros de la verdadera libertad que tú nos estás mostrando, a la que tú nos quieres llevar? Señor, cada persona que quiere ejercer un dominio inadecuado sobre nosotros, quiere hacernos sus esclavos. Formas de dioses, formas de líderes, formas de pensamiento, todo busca esclavizarnos, Señor. Pero nosotros no queremos entregarle nuestra fidelidad, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro servicio a ninguna de esas formas, solamente a ti, Señor, a ti, a tu voluntad, a tu corazón. Y que, Señor, si todo este camino vale la pena, si este camino nos lleva, Señor, a tu presencia, a estar contigo no solo en momentos del día, no solo en épocas de esta vida, sino por la eternidad, en esa nueva Jerusalén que es libre,
Señor, que por tu Espíritu Santo podamos experimentar ese sentimiento de libertad, pero también la vida de libertad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.